mundial como el COVID, que la tuvimos que enfrentar entre todos, luego la guerra, y en algunos lugares, como en la región de donde yo soy, los constantes cambios climáticos que afectan a la agricultura, la sequía en algunos lugares, las inundaciones en otros, y las situaciones que llevan a estar en los ministerios de Hacienda tomando decisiones que afectan a la vida de todos. Como me solía decir a mí el ministro de Paraguay, Oscar Llamosas, los ministros de Hacienda tienen la virtualidad o la mala suerte de ver el bosque. Son los que ven toda la película, a diferencia que los ministros sectoriales, donde hay siempre discusiones muy ricas. Yo creo que este panel va a ser importante, va a ser interesante para todos. Déjenme presentarles a los que nos están acompañando hoy. La ministra Susana Arbeleche, ministra de Economía y de Hacienda del Uruguay, ministro Nayib Claro, gobernador de la Asamblea de Jamaica, el ministro José Antonio Campo, el ministro de Hacienda Pública de Colombia, el ministro Sergio Massa, ministro de Economía de la Argentina, y el ministro Rogelio Ramírez de la O, de la Hacienda Pública y Crédito de México. Realmente es un gusto poder estar acá, yo creo, dándole un poco algunas ideas de housekeeping de cómo va a ser el evento. Cada ministro va a tener 10 minutos para explicar y contarnos cómo ven la región, cuáles son los desafíos que ven, qué tienen como preocupación, ¿verdad? Y después vamos a abrir a un momento de preguntas que vamos a tratar de que sea también enriquecedor. Realmente muy contento de poder estar acá, muy orgulloso y honrado de poder estar en el panel con estos distinguidos expositores de la política pública de la región. Sin más, podríamos empezar con la ministra Azucena Arbeleche, ¿verdad? La ministra de Economía de Uruguay. Yo creo que ella tiene la experiencia de haber estado desde el inicio de estos problemas que afectaron a la región allá por el 2019, cuando empezaron los problemas del COVID y todas las problemáticas que se siguió dando sucesivamente. Ministra, por favor, si nos puede compartir su visión y su mirada hacia adelante de cómo podríamos hacer todos juntos para salir de estos problemas que nos afectan. Muchas gracias. Muchas gracias, Benigno. Creo que la pregunta es muy ambiciosa y no creo que quienes estemos aquí en el panel podamos dar esa respuesta. Pero sí es una muy buena oportunidad, como decíamos con los colegas, de estar de forma presencial y poder compartir las experiencias de nuestros países. Como decía Benigno, en el caso de Uruguay, estoy como ministra de Economía desde los inicios de la pandemia. La nueva administración asumió el 1 de marzo de 2020 y apenas 2 semanas de estar en el gobierno conocimos de los primeros casos de COVID, con lo cual el desafío había que conjugar en esta mirada de bosque que dice Benigno los planes que uno tenía de mediano plazo con las urgencias absolutamente inesperadas y más allá de lo que uno podía prever, que significó el impacto del COVID. Sin embargo, no dejamos de lado esa mirada de largo plazo y trabajamos, como dijimos desde el inicio, con una mirada en luces cortas y luces largas. Uno va a la carretera y la luz corta a ver si tengo un pozo o no en el camino, pero la luz larga para saber exactamente hacia dónde me estoy dirigiendo. Y eso fue el enfoque que mantuvimos desde el inicio. Ese fue el enfoque para dar respuesta al COVID. Se dieron apoyos concretos en lo sanitario, obviamente, pero también en lo social, porque había que apoyar a los sectores de ingresos más vulnerables. Se dieron mecanismos nuevos en cuanto a seguro de desempleo, a seguro de acceso a la salud, y se dieron también apoyos en lo económico, en particular a las pequeñas y medianas empresas que son el motor del crecimiento de la economía uruguaya, como la mayor parte de nuestros países, y en particular lo que se quiso que el problema de liquidez no se convirtiera en un problema de solvencia. Es importante en este marco de mirada fiscal que nos proponía el panel del BID, entender que todos estos apoyos para la pandemia se dieron a través de un fondo especial, votado unánimemente por el Parlamento, el Fondo COVID,
Es decir, que teníamos total trazabilidad, transparencia y accountability de a dónde se dirigían esos fondos, para qué iban, y una vez finalizada la situación de emergencia, no se pueden seguir dando apoyos a través de ese fondo. A esta pandemia nos sucedió, como decía Benigno al inicio, un segundo shock, que es obviamente la guerra de Rusia en Ucrania. Esto sumado a las políticas monetarias de los países desarrollados, nos lleva a una situación que estamos enfrentando de desafíos inflacionarios. Más allá de la política monetaria contractiva que está llevando adelante el Banco Central, también desde el Ministerio de Economía se tuvieron que dar apoyos concretos, de vuelta focalizados en los sectores más vulnerables para poder mantener el poder adquisitivo de estas personas. Estos apoyos se hicieron a través de transferencias directas en los sectores más desprotegidos, se hicieron a través de disminuciones, exoneraciones en el IVA personalizado para estos sectores, se bajaron las tarifas de importación de aquellos productos alimenticios que estaban pegando fuertemente en la canasta, y me puedo estar olvidando de alguna otra, y se adelantaron también los salarios públicos, un aumento de los salarios públicos. En definitiva, una vez más, se tuvo que salir con esta respuesta de corto plazo de la coyuntura. Sin embargo, esta respuesta a este segundo shock tampoco nos desvió de esta mirada más de largo plazo, que es el cuidado o la responsabilidad que como hacedor de política uno tiene que tener con los fondos públicos, que son ni más ni menos que los fondos de todos nuestros ciudadanos. Se siguió con esa línea. Y esto permitió que esta otra mirada de luces largas se pudiera llevar adelante, y en particular se implementó desde el inicio una nueva institucionalidad fiscal. Me estoy refiriendo a una regla fiscal que en Uruguay no teníamos. Teníamos alguna indicación de que no era restrictiva, porque el déficit y la deuda terminaba siendo muy superior de lo que se había planificado originalmente, y era muy importante restablecer la credibilidad fiscal del país. Y así se hizo, se fijaron metas, y ya van 2 años consecutivos que esas metas se alcanzan. Las metas, esta nueva institucionalidad gira en torno a 3 áreas distintas. Una de ellas se refiere al resultado estructural, ya no medir solamente el resultado observado fiscal, sino ir a ese resultado que está depurado de los factores extraordinarios y del ciclo económico, con el objetivo de hacer política fiscal contracíclica. Tenemos un segundo pilar que se refiere a un máximo, un cap, un total autorizado o permitido para el gasto del gobierno, que está relacionado, está limitado por el crecimiento potencial de la economía. Y finalmente tenemos un máximo de autorización, un cap para el endeudamiento del país. Porque acá sí, sea el endeudamiento por razones extraordinarias o no, el endeudamiento es uno, y todo cuenta a la hora de establecer la deuda y de estabilizar la deuda en términos del producto. Creo que esto conjuntamente, este manejo fiscal prudente, en donde se cuidó responsablemente el dinero de los uruguayos, pero además no se aumentó impuestos, sino por lo contrario, se dieron apoyos al sector privado, hubo beneficios fiscales para las inversiones, para que pudieran traccionar la economía, y el resultado que hemos tenido, una fuerte recuperación el año pasado, y lo que estamos esperando para este año es un crecimiento de 4,8% del producto. Nosotros no actualizamos muy frecuentemente las estimaciones, así que seguimos con la estimación de 4,8% para este año, de la mano de creación de empleo, que es el objetivo último que tenemos como hacedores de política económica. Pensé que me habían cortado, me quedan 3 minutos, no estoy mirando ahí. No podían ser tan estrictos, me habían hecho un descuento. Quedándome 3 minutos, concluyo entonces que el manejo fiscal prudente,
conjuntamente con un sector privado que fue apoyado para salir adelante. Ese sector privado logró traccionar el crecimiento de la economía, que aumentaran las inversiones y que se crearan empleo, y ese es el camino que estamos recorriendo y esperamos se siga concretando a lo largo de este año. Como me quedan todavía 2 minutos en este panorama general, quisiera terminar mencionando otro aspecto estructural que hemos incorporado desde el inicio, a pesar de la pandemia, en este manejo de luces cortas y luces largas, que es, a raíz de lo que también mencionaba Benigno, Paraguay ha sido castigado fuertemente por temas climáticos, y el ministro Llamosas lo mencionaba hoy en la coalición de ministros de Economía por el cambio climático, y lo que ha hecho Uruguay desde un inicio ha sido internalizar la política ambiental en la política económica. Lo pusimos en nuestra ley de presupuesto nacional, pero además hemos tomado pasos concretos como cambiar parte del impuesto a los combustibles, el IMES y combustibles, a un impuesto relacionado con la emisión de dióxido de carbono, como dar incentivos para la conservación de los bosques nativos, y otros muchos instrumentos. Quisiera, para finalizar, mencionar un instrumento en materia de política económica que internaliza la política ambiental, que se refiere a un marco para la eventual emisión de un bono soberano cuyo pago de interés está ligado al comportamiento ambiental. Basado en el Acuerdo de París, tomamos los NDC-1, los elementos que estaban en ese acuerdo, y en diálogo con los inversores a lo largo y ancho de todo el mundo, hemos diseñado un marco en donde el cupón, la tasa de interés del bono, está relacionado con estos objetivos, estos indicadores de performance. Si el país tiene un buen comportamiento ambiental, pagaría menos interés, lo que se conoce como un step down. Si el país tiene un mal comportamiento ambiental, es de alguna manera penalizado y tiene que pagar una mayor tasa de interés. Y entonces, de esta manera, realmente creamos los incentivos correctos para poder avanzar en un desarrollo que sea inclusivo, es decir, que alcance a todos y que sea sostenible también en lo ambientalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, ministra. Siempre un placer escucharla y ver cómo Uruguay trata de jugar al anticipo y adelantarse a los problemas. Seguidamente le quisiéramos escuchar al ministro Rodrigo Ramírez de la O de México, que nos pueda contar su visión, su perspectiva y sus desafíos. Muchas gracias, ministro, por estar acá. Muchas gracias. Bueno, es un placer para mí y para mis colegas de la Delegación de México a estas reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, para reunirnos con nuestros colegas del mundo y en especial de América Latina e intercambiar nuestras notas de experiencias y de intercambio de puntos de vista que nos enriquecen y que nos dan alimento para la mente. Quisiera yo compartir con ustedes la visión desde México del actual ciclo de post-pandemia y los retos que nos representan, y darles un par de breves antecedentes. El antecedente fundamental es que México es una de las economías más abiertas del mundo. Nosotros exportamos al PIB el 38%, que es una situación que nos deja en condiciones de mucha exposición frente a los ciclos mundiales y particularmente de los Estados Unidos. Esto definió la postura del gobierno del presidente López Obrador, que ganó las elecciones en julio de 2018, para inmediatamente tomar el toro por los cuernos, como decimos en México, y aceptar la renegociación que le proponía el presidente Trump del acuerdo de libre comercio con América del Norte, del cual depende
una gran parte de la cadena de suministro, no solamente en las industrias tradicionales, pero en las industrias punteras que encabezan el crecimiento de la producción industrial. Electrónicos, automotrices, partes de equipo aeronáutico, partes para bienes de capital. Todas estas cadenas están integradas a la proveeduría de los Estados Unidos y dieron ocasión para que, una vez renegociado el Tratado de Libre Comercio, iniciado el siguiente reto que no esperó ni siquiera un año para presentarse, que fue el COVID, el mismo gobierno de los Estados Unidos nos estuviera de alguna forma insistiendo en que reabriéramos con rapidez ciertas líneas de producción, particularmente el sector automotriz, para reiniciar lo más pronto posible la actividad productiva. Y esto fue tan temprano como la primavera de 2021. Al mismo tiempo que esto estaba sucediendo, nuestro producto cayó por la exposición de la economía a la exportación mundial y la interrupción de cadenas de producción, como no había caído ni en la crisis que se llamó del tequila, ni en la gran crisis de 2008. En esta ocasión cayó 8.2%. El nuevo gobierno del presidente López Obrador, que viajó por el país cuando menos 10 veces por todo el país, es el presidente que más conoce el país, el único que conoce cada municipio de México, de todos los presidentes mexicanos. Entonces, él sabía perfectamente hasta qué grado se puede calibrar una política de redistribución a través de beneficios fiscales, y se dio cuenta que el costo de la burocracia para hacer estas redistribuciones es prohibitivo, y diseñó un esquema de entrega directa de beneficios y de redefinición del marco del beneficio a situaciones generales. Es decir, el beneficio de adultos mayores es para todos los adultos. Estarlo poniendo bajo pruebas de medios implicaría mucho más costo que hacerlo extensible a todos. Y así se aplicó con cada uno de estos beneficios, los cuales se prescindió de la burocracia redistributiva para entregarlos en forma directa con tarjeta. Esto le ha permitido al gobierno ahorrar mucho gasto en burocracia, y hoy 7 de cada 10 habitantes de México reciben directamente algún tipo de beneficio. El marco de los beneficios está incluyendo no solamente becas para estudiantes, sino discapacitados, pensiones para adultos mayores, y apoyo para estudiantes de educación superior y de educación media superior, así como la inclusión de jóvenes para que estén involucrados en procesos productivos pagados por el gobierno, y también un ambicioso plan, el más grande posiblemente en el mundo, que es 1 millón de hectáreas de reforestación en el sureste. Esta agenda social precede la entrada del COVID, y quizás explica que México fue uno de los países que, desde el punto de vista no del dolor en cada uno de los casos, sino de la reacción social, fue uno de los que mejor sobrellevó los impactos y las manifestaciones sociales durante un periodo en el que se perdieron muchos empleos, pero al mismo tiempo las familias tenían medios con los cuales, a los cuales recurrir. Simultáneamente, el gobierno redefinió una ambiciosa agenda de proyectos de infraestructura como no se había visto desde los años principios de los 80s, que implica reconstituir la integración en toda la cadena de valor a partir del petróleo,
Es una labor muy costosa porque sobre todo la parte de refinación del petróleo crudo es muy costosa en capital y estuvo muy descuidada. Entonces hay que reconstituir toda esa cadena, pero sabemos que los beneficios en el mediano y largo plazo van a superar a los costos. No solamente eso, sino que México apostó a reconectar pequeños poblados. En muchos casos, estos pequeños poblados lo único que requieren son 10 kilómetros de caminos para conectarse a una carretera principal, y estos los impulsamos con caminos intensivos, muy intensivos de mano de obra, en donde se involucró directamente a los habitantes de esas zonas. El gobierno proveyó el cemento porque son caminos de concreto y las revolvedoras, y los municipios se organizaron con todo orden, y realmente nos fue una gran sorpresa ver la rapidez con la que se cumplieron estos trabajos. Voy a distraer su atención para mencionar dos temas. México es un país que hoy privilegia las medidas de oferta a las medidas de demanda. Por cierto, estamos observando con preocupación el fenómeno de inflación mundial. Sabemos que en varios países esta inflación viene por el lado de la demanda, va a requerir unas dosis de aumentos de tasas de interés bastante fuertes, que creo que presentan el peligro de causar impactos recesivos muy importantes. En México, nuestra inflación es importada, y por eso es que nuestra respuesta es sobre el lado de la oferta. Entonces estamos impulsando la producción de maíz, de frijol, de soya, de verduras, y estamos abriendo literalmente la economía como no se había hecho antes a las importaciones de alimentos. Estamos temporalmente eliminando los requisitos burocráticos, medidas no arancelarias para la importación de un selecto número de empresas que son las que dominan el 80% de la distribución de alimentos. Y la razón por la que no lo hacemos más allá es porque aquí está la concentración fuerte, y de alguna forma es un programa piloto que tenemos que ver que llega a una buena conclusión en febrero próximo de 2023. Y la segunda cuestión que les quiero mencionar es que nuestra principal preocupación hoy es la inflación, y en la lucha contra la inflación estamos apostando primero a estabilizar la tasa. Hoy la tenemos en 8.7. Hemos invertido 1.5 puntos porcentuales del producto en estabilizar el precio de la gasolina. Esto paga mucho y nos inspira para invitar al sector privado a hacer lo propio en el sector de alimentos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Ahora podemos escuchar al ministro José Antonio Campo de Colombia, que nos brinde su visión. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Benigno, encantado de estar con todos estos colegas aquí en el panel. Encantado de estar además con todo el público aquí en este banco que es tan simbólico para América Latina y el Caribe. Debo comenzar tal vez señalando, pues venimos de una tendencia de recuperación económica muy positiva en el caso colombiano. La actividad económica pues fue, como en toda América Latina, se resintió con el COVID, pero una recuperación muy fuerte. Después tuvimos unos paros cívicos el año pasado que también frenaron la actividad, pero también la recuperación posterior fue muy positiva. Y debo decir que los signos de recuperación, digamos, en términos anuales, el crecimiento económico de este año va a ser cercano al 8%. Pero, digamos, ahora hablaremos también de algunos matices. El empleo ya se ha recuperado plenamente. Colombia tiene una tasa de desempleo históricamente alta comparado con la América Latina, que es un tema histórico que se puede discutir, pero ya está en una tasa de desempleo más o menos similar a la que teníamos antes de la pandemia.
Entonces, digamos, todos esos signos han sido positivos en materia de recuperación. Sin embargo, pues tenemos tres retos que quiero, primero el reto de todos, que es el manejo de esta inflación, el efecto que ha tenido sobre las tasas de interés por las decisiones de los bancos centrales y por los mercados, digamos, que también han generado. Para mí el mayor problema que tenemos es de altas tasas de interés, que obviamente pues tendrán que ser también en la medida que, digamos, que sea la inflación. Pero, digamos, hay obviamente debates sobre cuál es la naturaleza de la inflación. Hay aquellos que señalan que se tienen elementos de demanda y otros, como yo, que creen que es básicamente un problema de oferta. Oferta en dos sentidos diferentes. En primer lugar, pues obviamente la transmisión de este choque internacional negativo en materia de inflación que ha tenido pues en precios de algunos alimentos que son los que más nos afectan, granos en particular, algunos aceites, de fertilizantes y de obviamente combustibles. Digamos, ha sido pues un choque negativo y además por la magnitud de la inflación ya se comienzan digamos, a desarrollar nuevamente problemas de indexación de precios y salarios, que también es un fenómeno de oferta, no es un fenómeno de demanda. Entonces, digamos, en ese sentido, digamos, es una inflación muy difícil de curar con política monetaria. Entonces, es una controversia que tenemos con mis colegas del Banco de la República, pero, digamos, para nosotros en el gobierno, la inflación es básicamente de oferta. Y por lo tanto, digamos, no se va a curar con tasas de interés como no está curando prácticamente ningún país del mundo. En fin, ese es un tema y el efecto más bien ya se comienza a ver sobre la actividad económica en Colombia como en todos los países. La actividad económica en realidad llegó a su pico en el mes de abril, de acuerdo con los indicadores mensuales, y entonces pues ahí ya la recuperación fuerte se ha frenado. Entonces, en fin, ese es como un tema, más aún, ahora me referiré al sector externo, digamos, entonces ahí tenemos un tema complejo, digamos, de cómo se maneja la coyuntura económica en la mezcla digamos, de políticas económicas, monetarias y fiscales y externas, ¿no? Bueno, en el frente externo tenemos el segundo tema complejo que es que tiene dos dimensiones interrelacionadas. Desde el punto de vista de la política del gobierno, la más importante de ellas es la diversificación exportadora. Nosotros, Colombia tiene que dejar de depender del petróleo como producto de exportación. Esa es una de las grandes prioridades. Y, digamos, es promover nuevas exportaciones de bienes y servicios. Hay muchas potencialidades. De hecho, por 2 años consecutivos, las exportaciones no petroleras han aumentado más del 20%, que es un valor positivo. Ahora hay otras alternativas, yo creo virtualmente en todos los sectores. Hay oportunidades en nuestro sector agropecuario, que hay que ver cómo, digamos, cómo se desarrolla en nuestro sector manufacturero y también sector de servicios. Tanto digamos, la recuperación plena de los servicios de turismo, pero también las oportunidades que hay, por ejemplo, en ecoturismo. Yo creo que Colombia es potencialmente un paraíso del ecoturismo, y por lo tanto es una prioridad del gobierno. Por otra parte, por ejemplo, también hay mucha exportación de servicios de salud, que también podemos seguir, digamos, multiplicando en forma significativa. Y hay pues, posiblemente muchas otras posibilidades. Entonces, para nosotros ese es un tema central de la política, que además tiene otro elemento interrelacionado, que es el déficit en cuenta corriente. El déficit en cuenta corriente de Colombia que heredamos, digamos, en esta administración, puede ser un déficit en cuenta corriente alto. De acuerdo, digamos, la estimación del gobierno es de un déficit del 5.6% del Producto Interno Bruto, es uno de los más altos de América Latina. Y por lo tanto, digamos, ahí hay también otra dimensión, porque, digamos, curiosamente coincide con un precio de
con un auge de precios de productos de exportación, entonces con auge de exportaciones en términos de valor, por lo tanto, digamos, hay este tema, digamos, digamos, cuáles son sus elementos subyacentes, y un elemento subyacente es que también ha habido un auge de importación. Entonces, hay elementos positivos del auge de importaciones. Por ejemplo, cuando uno lo ve sectorialmente, el aumento más grande fue en importaciones de maquinaria y equipo, lo cual pues es un elemento positivo, pero también hay importaciones de bienes de consumo, y de hecho pues una interpretación es que parte del exceso de demanda sí hubo, se fue a importaciones. Entonces, con la desaceleración, creemos que, digamos, ese tema tiene que corregirse. La meta del gobierno es reducir ese déficit a un 4% del Producto Interno Bruto, que parece una magnitud que es, digamos, sostenible para el país. Y el tercer reto, pues, es el reto fiscal. Digamos, la pandemia, como en todo el mundo, generó pues un déficit fiscal importante en el 2020, un aumento de los niveles de deuda pública que alcanzaron el nivel más alto de la historia de Colombia en el año 2020, y hay debo decir que el año pasado todavía, a diferencia de otros países latinoamericanos que comenzaron a hacer un nivel algo de ajuste, Colombia no hizo mayor ajuste fiscal, entonces el déficit fiscal siguió siendo muy alto, y solamente en este año hay el inicio pues, de un proceso de ajuste fiscal. Ahora Colombia tiene además unas reglas fiscales de ley que estuvieron no vigentes en los últimos 3 años, pero le tocó a este gobierno, al cual yo soy su ministro, digamos, volver a cumplir la regla fiscal. Entonces tenemos un reto enorme. Digamos, si uno tiene en cuenta varios factores, es reducir el déficit fiscal, incluyendo el déficit de nuestro Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, que tiene un nivel muy alto de déficit, desde bajarlo del déficit del 7.1% que va a ser este año al 4.3% el año entrante, o sea, un ajuste de casi 3 puntos del PIB. No es tarea fácil, como todos los ministros de Hacienda aquí sentados entenderán, como seguramente muchos de ustedes también. Entonces, es un ajuste muy severo, al mismo tiempo que las demandas sociales son enormes. Digamos, como se reflejaron notablemente en el paro cívico del año pasado, pues en la victoria de quien ganó las elecciones presidenciales, que tenía un plan de, digamos, obviamente social ambicioso. Entonces, todo eso pues ha llevado a la propuesta de una reforma tributaria, que es la principal tarea que tengo a mi cargo en este momento, tarea pues que es compleja, como todos entenderán, y es una tarea pues que básicamente es para poder, dado que el ajuste fiscal ya está comprometido, es como financiamos unos programas sociales acordes con las prioridades del gobierno, qué sé yo, banques de educación, salud, de reforma agraria, que es uno de los compromisos del acuerdo de paz que hizo Colombia con las guerrillas hace 5 años. Tenemos obviamente otros programas asociados a la paz, digamos, y bueno, también pues en otras áreas que no mencionaré. Entonces, la reforma tributaria pues tiene, digamos, yo diría que tiene 3 elementos. Un primer elemento es reducir beneficios tributarios en forma bastante fuerte, incluyendo a personas naturales, también a empresas, a personas jurídicas, sectores que pierden sus beneficios tributarios, digamos, con la reforma. Y en el caso de personas naturales, acompañado de un impuesto al patrimonio o a la riqueza, pues, como se dice más normalmente. Aquí, pues, Colombia tiene una larguísima tradición de impuestos al patrimonio. O sea, no, solamente en realidad, incluso en este siglo, solamente hay como 4 años en que no hemos tenido impuesto al patrimonio. Entonces, aquí vamos a hacer un impuesto al patrimonio. Eso, además, para nosotros es parte precisamente de la progresividad que se genera con la reforma en materia tributaria. El segundo elemento, digamos, es unos impuestos extraordinarios a los sectores que están en mayor auge, que son el petróleo y el carbón, que son nuestros productos de exportación. Entonces, ahí, como digo yo, mis debates públicos colombianos,
siempre que teníamos bonanzas cafeteras, el sector cafetero contribuía extraordinariamente. Ahora le toca al petróleo y al carbón, digamos, como sectores que están teniendo un auge exportador. Ese es el segundo elemento. Bueno, hay varios otros elementos, pero como creo que ya el tiempo se me está acabando, solo menciono el último, que es la lucha contra la evasión tributaria, con una cantidad de normas bastante fuertes, digamos, y es un tema del cual además la emisión de impuestos colombianos ha venido avanzando y es, digamos, construir sobre ese esfuerzo. Yo diría que, digamos, cuando uno mira, digamos, cuál va a ser la contribución relativa de los distintos impuestos, inicialmente el mayor peso es sobre los impuestos extraordinarios al petróleo y al carbón, los sectores de petróleo y carbón, que se va a reducir con el tiempo bajo el supuesto de que los precios se van a normalizar a nivel internacional, pero con el tiempo los otros, los impuestos de personas naturales, la riqueza y la reducción de beneficios a personas jurídicas son las que van a pesar más en la estructura tributaria y esperamos que todavía más contribuya a la lucha contra la evasión. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por su visión. Como vemos, la tarea de los ministros de Hacienda no es una tarea sencilla. Ministro Massa, gusto tenerlo con nosotros. Si puedes compartir tu visión con respecto a cómo ves las cosas. Bueno, a ver, primero muy buenas tardes. Gracias, Benigno, gracias, Eric, por la invitación. Quiero además agradecerle hoy puntualmente, muy especialmente al directorio del banco que aprobó un SDL para Argentina, importante por estas horas, en uno de los desafíos que tenemos, que es el de fortalecer las reservas. Después les voy a contar cuáles son las premisas. Así como a Azucena le tocó desde el principio vivir los shocks, yo soy el más novel tal vez, junto con José, de los ministros, hace 70 días, y como consecuencia de cambios políticos, resultantes en muchos casos de esos shocks que representaron la pandemia y la guerra para el mundo y para la Argentina, y que de alguna manera nos llevaron como coalición de gobierno a tomar decisiones. Claramente la pandemia nos enfrentó a un desafío, en el caso de la Argentina con alguna particularidad. Lo escuchaba a José contar el endeudamiento creciente que había representado para Colombia el enfrentar el desafío de la pandemia. Argentina enfrentó el desafío de la pandemia sin capacidad de acceso a los mercados. Estaba en pleno proceso de renegociación de su deuda soberana con bonistas. Estaba en pleno proceso de rediscusión de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y apareció la pandemia como desafío adicional para el gobierno, con la enorme responsabilidad que representaba atender dos frentes. El primer frente, el frente sanitario. Veníamos de una estructura sanitaria debilitada, había que garantizar capacidad de atención médica en el sistema de salud pública para garantizar resultados desde el punto de vista del cuidado de las personas importantes, y había un segundo desafío que era mantener los niveles de empleo, y de alguna manera esas dos tareas se enfrentaron con instrumentos de financiamiento del Tesoro, con políticas públicas, el ATP, que fue un programa que nos permitió no perder ningún empleo en la Argentina a lo largo de la pandemia, el sistema de financiamiento sanitario que nos permitió proteger y de alguna manera también promover en el sistema de salud un equilibrio entre el trabajo del sector público y el sector privado, fortaleciendo todo el equipamiento hospitalario. Solamente en pandemia Argentina construyó 6 hospitales y 170 centros de atención en terapia. Y de alguna manera eso le permitió a la Argentina tener un resultado razonable respecto de la salida de la pandemia en términos de empleo y en términos sanitarios. En paralelo a esa salida de la pandemia como shock global y shock particular, se cerraba el proceso de renegociación de deuda soberana,
y se empezaba a cerrar el proceso de renegociación de endeudamiento o de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y terminado el proceso pandémico aparece la guerra como segundo gran desafío. Y uno podría pensar que Argentina, en términos de valor de commodities primarios, es uno de los ganadores en términos de impacto de lo que puede representar la guerra, pero cuando mira la matriz energética de Argentina, uno se da cuenta que es uno de los grandes perdedores. La guerra a la Argentina, hasta acá, le costó 4.900 millones de dólares, significó en términos de resultados tener que duplicar esfuerzos para cumplir los objetivos de programa de acumulación de reservas y de cumplimiento de metas fiscales del 2,5 para este año, básicamente por el impacto que representa la suba de la energía. Cualquiera de los países que tiene que importar energía sabe lo que representa en términos de cambio de precio, pasar de 7, 8 o 12 dólares el millón de BTU a pasar a 60, 70 u 80, como está pasando en el precio spot en algunos casos. Y en realidad la suma o la combinación de ambas situaciones llevaron a la coalición de gobierno a redefinir y a unificar los instrumentos de política económica. El Ministerio de Economía unifica hoy el Ministerio de Agricultura, el área de energía, el área de minería, todo el área de Hacienda y el área de finanzas, y obviamente todo el área de industria, comercio y producción. Y básicamente la decisión de unificar las herramientas es por los objetivos que nos pusimos para adelante y por los vectores de desarrollo que nos pusimos como país para adelante. Nos pusimos 4 objetivos económicos, el primero basado en el orden fiscal. Veníamos de un proceso que la suma de decisiones para tratar de sostener la situación pandémica, pospandémica y de guerra nos llevó a un desborde del 12.4 al mes de junio en términos de déficit primario. Y obviamente además el financiamiento, con financiamiento por emisión, generó también dificultades en términos de impacto inflacionario. Y entonces la decisión de abordar este periodo que nos tocó encarar hace 70 días con una premisa de orden fiscal y de recuperación de las metas que nos habíamos planteado inicialmente en el marco del programa que tiene el presupuesto argentino y que tiene por los acuerdos internacionales, de alguna manera empezaron a rediseñar si se están cumpliendo, y eso nos permite alcanzar ya en el tercer trimestre el cumplimiento de los objetivos de acumulación de reserva y de metas fiscales. Eso obviamente con medidas, en algún caso de política de promoción de exportaciones y en otro caso con medidas de restricción o de ordenamiento de las partidas presupuestarias para cada una de las áreas de gobierno, con la consecuente dificultad o fricción que muchas veces trae eso, como saben acá los ministros que tienen a su cargo la hacienda pública. El segundo tema claramente es la recuperación del proceso de acumulación de reservas. En ese sentido, la dificultad que de alguna manera enfrentaba en el proceso de liquidación de proteínas Argentina lo corregimos con un programa de promoción de exportaciones que tuvo un muy buen resultado y que nos permitió solamente en un mes liquidar más de 8.160 millones de dólares de venta de productos básicamente de soja. En nuestro país lo llaman dólar soja al programa, pero incluye todo el complejo exportador de pellet, aceite, harina y el poroto obviamente de soja. El tercer objetivo que nos hemos planteado claramente está enfocado en un proceso de recuperación de la competitividad exportadora de Argentina. Creemos que el superávit fiscal y el superávit comercial son los que construyen la virtuosidad de los modelos de crecimiento y desarrollo económico de los países, y en ese sentido entendemos que la Argentina y la región
tienen una oportunidad única frente al contexto global que se plantea. Y obviamente el cuarto objetivo, que es el programa de desarrollo con inclusión, que tiene en la inversión pública en 2 puntos del presupuesto, en 2 puntos del producto, perdón, en materia de inversión pública con financiamiento del Tesoro, más la oportunidad que nos representa el acceso a multilaterales, el poder apostar a que el proceso de acumulación de reservas y el proceso de crecimiento tenga además un programa de desarrollo con inclusión. Quiero en esos 4 puntos dejar algunas inquietudes, ideas para compartir. La primera es el desafío que a nuestra región le plantea la guerra, pero también la oportunidad. Somos el continente productor del 80% de las proteínas que consume el mundo. Y tenemos el desafío enorme de que esas proteínas nos transformen en términos de continente en una potencia a la hora de discutir las inversiones para el desarrollo para nuestras regiones. En segundo lugar, creo que la energía es otro de los grandes recursos de nuestro continente. Argentina tiene la segunda reserva mundial de shale gas del mundo y la cuarta de shale oil, pero obviamente que eso necesita inversión intensiva e infraestructuras. 170 años de reservas acumuladas que pueden ser una oportunidad de comercialización no solamente a los países limítrofes. Hemos retomado con Chile el mecanismo de exportación en firme, sino también para el resto de la región y del continente, pero requieren infraestructuras. Y ahí hay un desafío del Banco Interamericano de Desarrollo y de los multilaterales para mirar las infraestructuras regionales a los efectos de que los recursos que tenemos se transformen en riqueza de nuestra región. Porque muchas veces nuestros países en minerales, en energía son ricos, pero no tenemos la capacidad de transformar esos recursos en riqueza. Argentina, Bolivia, Chile, México representan la primera reserva mundial de litio en un mundo en el que los minerales de alguna manera van a jugar un papel central en el proceso de desarrollo tecnológico. No solamente el litio, sino el cobre y otros minerales raros van a jugar un papel central. Y nuestro continente ahí también tiene la oportunidad de apostar por un lado a las infraestructuras para no ser proveedor de materia prima, sino para ser proveedor de materia prima con valor agregado, que nuestros recursos se transforme de alguna manera en riqueza y en mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos. Y de la misma manera nos pasa con la economía del conocimiento. La tecnología tiene una enorme demanda de capital humano y nuestro continente es uno de los que tiene más preparada en términos de capacitación. Argentina está poniendo entre 5 y 6 puntos del Producto Bruto en términos de preparación de sistemas educativos, programas de promoción en inversión en tecnología y obviamente programas de preparación de 300.000 alumnos para el proceso de venta de servicios tal como planteaba nuestro colega de Colombia. En definitiva, economía del conocimiento, minerales, energía y proteínas son 4 de los grandes sectores donde la Argentina tiene la oportunidad de recuperarse de lo que representaron los procesos de formación de activos externos, que algún día también tenemos que discutirlos en términos regionales, para que los ciudadanos que evaden impuestos en nuestros países no encuentren en los bancos de Estados Unidos su guarida fiscal. Y creo que es muy importante también que de alguna manera tengamos la capacidad de discutir en términos de lo que representan los multilaterales, cuál es el equilibrio de relación con el resto de los multilaterales. Es absurdo que cuando el BID como institución para el desarrollo plantea que tengamos la posibilidad de acceder a inversiones de infraestructura que de otra manera para nuestros países no son posibles de llevar adelante, y nuestros países inviertan recursos de su tesoro como contrapartida local, a la hora del análisis de las metas fiscales en otros multilaterales, la inversión para el desarrollo que realizan nuestros países se compute como déficit.
porque eso condena a nuestros países a ser pobres. Y si de verdad los multilaterales están pensados como instrumento de desarrollo, es clave que lo que invertimos en desarrollo desde nuestras cuentas públicas sea computado como inversión de desarrollo y no tomado simplemente como requisito para el cumplimiento de una meta fiscal. Yo te agradezco, Benigno y Eric, nuevamente la invitación. Me pasé del tiempo, pido disculpas, pero bueno, creo que es apasionante el desafío que nos plantea el momento para todos los que tenemos responsabilidad de construir políticas públicas, y creo que el BID en eso tiene un papel central. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Maza, por tus comentarios y tu visión. Now we're going to turn to Governor Clark. The floor is yours. Thank nice you. to have you here. Thank you, Benigno, for having me. Good afternoon to everyone. The COVID-19 pandemic hit Jamaica on the day of my budget presentation in 2020. I had gone and announced a number of programs, and by 3 o'clock afternoon, the first COVID case had hit, and everything needed to be revised. Like in much of the region, the COVID-19 pandemic had a huge hit on revenues to the tune of 4.5 points of GDP. And of course, our health expenditures were up by 2.5 points of GDP. So a swing of 7 or 8 points of GDP on the fiscal accounts. Now, en las cuentas fiscales. Lo bueno es que Jamaica estaba en un balance alto, y ese cambio de 8% simplemente nos llevó a realmente como 3,5% de déficit, que en comparación con la región era relativamente poco. Ahora, el primer caso fue en marzo. El grupo de trabajo de recuperación de la COVID se nombró y yo lo presidí como ministro de Finanzas, y tuvimos representantes de todos los sectores de la sociedad, el negocio, academia, los sindicatos y diferentes ministros del gobierno. Y para junio del 2020 habíamos preparado un informe de 100 páginas sobre la estrategia que utilizaríamos para manejar la crisis. Yo en ese documento indiqué los principios que regirían la intervención del gobierno muy claramente desde el comienzo, y algunos de los principios descritos eran que nuestra intervención sería sencilla de entender, temporal, dirigida hacia los más necesitados, indicando que podríamos subsidiar a la gente, pero que no podríamos subsidiar a las empresas. Y quedó claro que en la medida en que se requiriera más intervención, favoreceríamos las soluciones basadas en el mercado. Y habiendo dicho desde el comienzo, desde el principio de la crisis, cómo buscaríamos intervenir, los siguientes 2 años fueron más fáciles de manejar. Ahora, tenemos reglas fiscales que tuvimos que suspender durante el 2020, y nuestras reglas fiscales prescribían un balance fiscal que debería tratar de lograrse, que concordaba con el objetivo de la deuda a mediano plazo. Lo suspendimos ese año y enmendamos la ley para cambiar ese objetivo de deuda a 2 años más, que fue lo necesario. El desempleo antes de la pandemia era muy bajo, un récord en ese momento, que era como 7%, y aumentó en cuestión de 4 meses a un poquito menos de 12.7%. Pero como el gobierno respondió con un programa, y nosotros sacamos nuestro programa de cuidado antes de que Estados Unidos utilizara el nombre CARE, nosotros fuimos los primeros, ellos nos siguieron. Tuvimos un programa de atención que fue el vehículo principal que respondía a el impacto social y económico de la pandemia, en donde proporcionamos apoyo al desempleo para personas que quedaron desplazadas como resultado de la pandemia. No teníamos un sistema de desempleo antes de esto.
Tuvimos que improvisar y utilizamos una solución basada en la web que se construyó en cuestión de 4 semanas y las personas podrían solicitar, colocar su información y nosotros la revisaríamos con la compañía que también había suministrado información y si se equiparaba, recibían un cheque en el correo. Luego había otra serie de subvenciones que eran dirigidas a los grupos que habían sido afectados y vulnerables. En cuanto al frente externo, Jamaica es una economía basada en el turismo y nuestro turismo y nuestro influjo de divisas bajó de manera precipitada. Y eso fue una gran amenaza porque pudiera haber exacerbado los precios a través del canal del balance. Tuvimos una bajada similar porque nosotros dependemos mucho de la importación y teníamos una tasa de cambio flexible, o sea que utilizamos el mecanismo de precio de la tasa de cambio en lugar de otros medios artificiales. Durante la crisis lo utilizamos como una oportunidad para diferenciarnos y seguimos tratando de lograr fuerza institucional con la reforma independientemente del hecho de que la gente estaba trabajando desde la casa, estaba desplazada, no se podían congregar. Pero habíamos establecido un compromiso de política para que el Banco Central fuera independiente. Seguimos con esto en diciembre del 2020. Nuestro Banco Central se independizó y se estableció un nuevo mandato por ley para que pudieran centrarse en el objetivo de la inflación y la transparencia monetaria, dando más información al público, profundizando y fortaleciendo la gobernanza también. Y promulgamos leyes para incorporar una comisión fiscal independiente que pasó a ser como el guardián de nuestras reglas fiscales. Así que a pesar de la crisis, utilizamos esa oportunidad para fortalecer los acuerdos fiscales y monetarios de Jamaica. Nuestro producto bajó 10% durante el año de la pandemia. Ya les mencioné el desempleo y la deuda subió del 24% del PIB a 110% como resultado del colapso del PIB. En el 2021 tuvimos una fuerte recuperación. El año fiscal del 2021 la economía se recuperó 8,1% del PIB y 8,1% quiero decir. Y asumimos la opinión de que más bien íbamos a contraer con el viento tras las alas en lugar de esperar a que se hubiera bajado o se invirtiera el viento para hacer esa contracción fiscal. Comenzamos con las reglas en el 2021, mucho antes que el resto de la región, y con el apoyo de ese fuerte crecimiento, la economía logró o se esperaba que creciera como 4,5% este año, como resultado de lo cual, si comparamos a Jamaica hoy en el 2022 con el 2019, nuestra deuda es menor de lo que era antes de la crisis. Nuestra tasa de desempleo es menor de lo que era antes de la crisis y nuestro producto en términos reales probablemente nos podrá llevar al nivel previo a la COVID para el comienzos de 2023. Así que el enfoque de política que seguimos resultó en esa trilogía que es difícil de lograr simultáneamente. Con respecto a la crisis del costo de vida que hemos visto desde, la cadena de suministro nos llevó a un impacto y la guerra ocasionó un impacto, pero hemos respondido con un enfoque dirigido, evitando enfoques de ingreso indiscriminados, simplemente porque requiere más recursos y podemos hacer mucho más si focalizamos nuestra intervención a la gente que lo necesita. En nuestro país hay 1,5 millones de adultos, pero solo 500,000. Así que creemos que es inequitativo responder a la crisis reduciendo el costo de las personas que conducen, muchas más personas que no tienen acceso a carro. Entonces mantenemos el costo del autobús constante, pero permitimos que los precios internacionales se representaran en el mercado interno. Lo último que quiere hacer uno en una crisis cuando dependemos de la energía es ajustar los precios de manera que los volúmenes de importación aumenten. Es lo último que uno quiere hacer. Uno quiere que el precio pase por el mercado interno para que el volumen se ajuste hacia abajo y la balanza de pago se controle. Y dimos apoyo a la gente que no se podía ayudar y que no tenían carros. Todos compraban electricidad.
Entonces, nuestra intervención fue ayudar a la gente que consumía menos de 200 kilovatios, dándoles apoyo temporal para esos 4 meses durante los cuales fueron muy altos los precios, pagando la factura directamente a la compañía de servicios. De esa manera logramos llegar a cientos de miles de hogares, muchos más hogares que las personas que manejan automóviles. Así que una cosa mucho más eficaz, mucho más general. Y al mismo tiempo ofrecimos otros medios de apoyo focalizado. Se apoyó a las comunidades pobres que volvían a la escuela o las personas que ganaban menos del alimento en las comunidades vulnerables, ese tipo de cosas. Jamaica ha utilizado este periodo para fortalecer las instituciones, diferenciándonos de la forma en que manejamos la crisis, buscando un enfoque muy focalizado, y nuestros parámetros económicos principales están mejor hoy de lo que estaban antes de la pandemia. Y lo hice a tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Llegamos casi al final. Yo creo que escuchamos de muchas cosas que hacen los ministros en este tiempo tan difícil. Encontramos una cantidad de problemas que están enfrentando. Vimos temas de la inflación, tipo de interés, transparencia, integridad, tipo de cambio, proceso de transformación. Realmente yo creo, Eric, que tenemos que hacer más de seguido este tipo de reunión, porque nuestra gente, las que están acá y las que están siguiendo por las redes, aprenden mucho de lo que realmente pasa. Los ministros son los que están en la cancha jugando el partido, los que están en la arena. Entonces, muchos aprenden de ellos. Teníamos un par de preguntas, pero el tiempo no nos da. Entonces, yo, aprovechando que además de ministros, son también gobernadores, la pregunta que tendría yo que hacerles es, ¿cómo podemos, desde el BID, ayudar mejor a sus países y a la región para hacer frente a los problemas enormes que enfrentan? Y antes de que empiecen a responder, ¿verdad? Darle la bienvenida a Reina Irene Mejía, nuestra presidenta, que está acá, que vino a escuchar la charla, ¿verdad? And we start with Governor Clark. If you can give you an idea, everyone will have 2 minutes to finish it up. First of all, I believe that yo creo que el BID es una institución increíble, un reservorio de conocimiento y de destrezas técnicas de lo que nos podemos beneficiar todos los países de la región. Yo creo que yo personalmente apoyo el aumento de capital dirigido hacia el sector privado. Yo creo que lo que puede hacer BID mejor, creo que el apoyo al sector privado, asegurándose de que tengamos los ecosistemas en nuestros países que sean innovadores, empresariales y que respondan al entorno. Yo creo que sería crítico y de suma importancia. Pero por la parte pública, del sector público, creo que la destreza y el conocimiento que tiene el BID en temas de la digitalización o los temas que ustedes están desarrollando de manejo de finanzas públicas y reforma al sector de finanzas, atención médica, educación, me parece que ese conocimiento y esas destrezas puestas a disposición de nuestros países puede ser algo muy apreciado, sobre todo en estos momentos. Y el seguir encontrando formas, digamos, de que la región del Caribe tenga instrumentos de transferencia de riesgo que nos permitan navegar la crisis del clima de manera que proteja la sustentabilidad fiscal, aún en casos de desastres naturales. Siguiendo la innovación necesaria, me parece que podría ser muy útil. Muchísimas gracias. Ramírez de la O, su reflexión final, por favor. Muchas gracias. México tiene una gran experiencia con el BID, trabajando sobre todo en los proyectos del sureste. A nosotros nos gustaría que reforzáramos la presencia del BID en esos proyectos que incluyen una mezcla de inversión
en proyectos verdes, como es el de Sembrando Vida, proyectos de infraestructura, como es el corredor del Istmo de Tehuantepec, entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, y el financiamiento de la modernización de aduanas, de puertos y de plantas de liquefacción para gas natural en cada uno de esos puertos. Esta infraestructura para nosotros representa la posibilidad de dar un impulso que no se ha visto en muchísimo tiempo a la región del sureste de México. Gracias. Muchas gracias, gobernador. Gobernador Ocampo, su reflexión final, por favor. Bueno, yo comenzaría diciendo que aparte de las tareas de largo plazo que han mencionado varios colegas aquí, en materia de infraestructura, desarrollo social, digamos, crecientemente de economía verde, digamos, yo sí quiero resaltar un poco la línea de lo que dijo aquí el ministro Clark, que esta institución tiene que ser capitalizada. Y no solamente para la inversión privada, sino para la inversión pública. Digamos, debo decir que una de las tareas más importantes que han cumplido los bancos de desarrollo es el financiamiento durante estas crisis, la crisis del COVID y la crisis de este año, que es la falta de acceso al mercado privado de capitales por la salida de capitales de las economías emergentes. Entonces, esa tarea contracíclica que cumplen los bancos de desarrollo, sobre las cuales yo por lo demás he escrito extensamente, es una de las tareas esenciales que tienen que cumplir los bancos de desarrollo, y eso incluye el BID. Más aún, si el BID no es capitalizado, se va a rezagar con relación a la tendencia internacional de capitalizar los bancos de desarrollo. Entonces, por ejemplo, aunque el BID ha cumplido un papel muy importante de financiamiento durante la crisis, hubiera podido cumplirlo mucho mejor, como si hubiera tenido más recursos. Entonces, para mí la capitalización, digamos, para Colombia, la capitalización del BID es una de las tareas esenciales, y la tarea, digamos, esperamos que el próximo presidente del BID la lleve a cabo, y ya hoy le señalé nuevamente al gobierno de Estados Unidos que el gobierno de Estados Unidos debe contribuir a la capitalización del BID, porque sin apoyo de Estados Unidos pues no habrá capitalización del BID. Esa es para nosotros una tarea absolutamente esencial. Y finalmente creo que alguna persona, que no diré quién fue, me preguntó que cuáles deberían ser las cualidades del nuevo presidente del BID o la nueva presidenta del BID. Y dije dos. Primero, que contribuya a la unidad de esta región diversa que tenemos, con diferencias políticas, con diferencias económicas importantes. Esa para mí tiene que ser una cualidad. Y segundo, que entienda de banca de desarrollo, porque parece que es muy importante que la tarea se haga muy bien. Y tal vez, por último, tal vez se me olvidó decir un poco también la línea del ministro Clark, que una de las cosas que ha sido muy productiva en el BID a lo largo de los últimos años es la mejora de su capacidad analítica. Creo que los estudios del BID son cada día más interesantes, más importantes, y creo que es una tarea que obviamente tiene que seguirse consolidando. Muchas gracias, gobernador. Gobernador Maza. Bueno, a ver, en primer lugar no tengo ninguna duda que comparto la opinión de Clark y de Ocampo. Hay que capitalizar el BID, y claramente el Congreso de Estados Unidos tiene que avanzar en la decisión de capitalización que hay en marcha, porque si un banco de desarrollo no tiene capacidad de expansión de sus fronteras, empieza a transformarse en una estructura burocrática que solamente sostiene sus actividades para sostener su burocracia. Eso me parece que es central. Respecto de cuáles debieran ser los aportes del BID en esta etapa, yo entendiendo que nuestra región es una región pobre con recursos, no una región rica, me parece que es central entender cómo transformamos recursos en riqueza. Y en ese sentido hay dos caminos, uno que tiene que ver con muchas de las inversiones en infraestructura que ya lleva adelante el BID y que hay que continuarlas, eligiendo cuáles son las prioridades. Y me parece que hay una segunda que tiene que ver con la mejora para el sector público y el sector privado en un mundo
de tasas crecientes y de dificultades para los países para acceder en condiciones razonables a mercado de instrumentos de colateralización y de garantía. En ese sentido, el banco tiene un papel central porque para muchos proyectos de infraestructura que tienen el aporte del sector privado y del sector público, tener un instrumento de acceso a mercado con garantía colateral del banco genera mucho mayor interés y mucha mayor seguridad para los inversores. Creo entonces que poniendo prioridad en proteínas, en economía del conocimiento, en energía y en minerales, por lo que representan para la región, más en la inversión ambiental, entendiendo que nuestra región es acreedora ambiental y deudora financiera, y en algún momento el BID tiene que liderar esa batalla que los países per se no pueden dar. Gracias, gobernador. Gobernadora Azucena, palabras finales, por favor. Muchas gracias. Creo que, en primer lugar, el BID debería continuar el diálogo muy directo que tiene con cada uno de sus países miembros para entender las particularidades de cada uno de estos países y para seguir dándonos apoyo. En ese sentido, el diálogo con Uruguay ha sido excelente y hemos tenido apoyo en los avances de las reformas que he comentado más temprano, especialmente en lo que tiene que ver con la reforma, con la nueva institucionalidad fiscal. Creo que también el BID tiene que mirarnos a nosotros todos, quienes estamos aquí, y a todos los países de la región como todo, porque quienes estamos aquí tenemos diferencias, pero también tenemos muchos puntos en común, y debemos de abordar el desarrollo inclusivo y sostenible de una manera totalmente distinta que lo tienen que hacer los países desarrollados. En ese sentido, vuelvo a mencionar lo que decía para el caso uruguayo, pero creo que es aplicable para todos los países del mundo, y creo que los multilaterales en general pueden venir y deben venir con productos financieros innovadores que nos permitan transitar por un desarrollo sostenible. Es necesario productos donde hayan incentivos para que el país, esto último que decía el ministro Massa, el tema ambiental, para que tengamos un desarrollo sostenible ambientalmente, el país que no es desarrollado necesita los incentivos, porque si no, no se va a endeudar para ir por ese camino cuando tiene urgencias de corto plazo. Por lo tanto, invito al BID para que prospere en ese sentido y que encuentre productos innovadores que alineen el comportamiento del país con su costo de financiamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Bueno, con esto termina el evento. Agradecido muy principalmente con los gobernadores, ministros que estuvieron acá con nosotros, con las personas, los que nos están siguiendo acá y en las redes. Realmente muy productiva esta reunión, muy contento de poder terminar, y reiterarle a Eric que tratemos de organizar más de seguido este tipo de reuniones. Muchas gracias a todos.